Hay mujeres río, caudalosas, torrenciales, incansables. Hay mujeres árbol, de raíces robustas y obstinadas. Mujeres que alimentan y se despliegan en ramas y en frutos. Hay mujeres cielo, azules y serenas. Mujeres valle, amplias y fértiles. Mujeres lago, en paz. Hay mujeres pensamiento. También las hay malditas, mujeres tormenta, de corazones negros y sangrantes. En fin, hay mujeres. Hay mujer. Y en ella, en ti, mujer de todos los siglos y todas las naturalezas, podremos mirarnos un rato. Margarita, ¿qué tal? Hola, hola Pablo, aquí siguiéndote al corte. Día importante hoy. Vas a conocer un personaje único en la historia de Colombia. Único. Lo sé, y te digo que he estado con una emoción grandísima, pensando mucho en ella, en una mujer que ha hecho tanto por los derechos humanos en Colombia y muy pocas personas conocen. Entonces va a ser la oportunidad para que la gente que va a ver este video, pues sepan con quién vamos a tratar. A veces nos pasan esas cosas, que nuestros líderes sociales son más conocidos en el exterior porque ella tiene premios internacionales también, premios nacionales de derechos humanos. Es una de las líderes sociales con más historia en Colombia porque ella ya tiene 80 y tantos años y ella pues lleva 60 defendiendo pues cosas increíbles. Por ejemplo, ha sido de las que ha puesto al gobierno contra las cuerdas por crímenes de lesa humanidad como la masacre de Trujillo. Entonces ella es una persona con un histórico impresionante. Cadena hizo su carrera en los centros penitenciarios, defendiendo a los capos más importantes del norte del Valle, como Don Diego, Víctor Patiño Fomeque y Diego Rastrojo, entre otros clientes. Alias Don Diego tendrá que responder por el asesinato de por lo menos 245 a manos de una estructura criminal puesta por miembros del ejército, la policía, políticos de la región y fuerzas paramilitares. Y por esa época, con la aplicación de seguridad nacional, con políticas represivas, estaba también el actor principal, el mayor Alirio Urueña del ejército, quien comandó toda la acción de esta cruel masacre. Por la masacre de Trujillo están detenidos quienes para la época eran el jefe de operaciones del batallón Palacé, mayor Alirio Antonio Urueña, y el comandante de policía de Trujillo, teniente Fernando Berrío. Fueron acusados por tortura, homicidio, desaparición y secuestro. El acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en la masacre de Trujillo también estuvo acompañado de una jornada de conmemoración en memoria de todas las víctimas, especialmente del padre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo que pagó con su vida a defender las causas sociales y campesinas. Su cuerpo fue encontrado decapitado y mutilado en las aguas del río Cauca días después de su desaparición el 17 de abril de 1990. Presidente de Colombia, la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo. Como Estado, recordamos estos hechos, no los olvidamos, los rechazamos enfáticamente y nos avergonzamos de que hayan cumplido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas. ¿Y cómo conociste tú a Maritze Trigos Torres? Porque había un programa del Ayuntamiento de Madrid en que traían durante 3 meses a diferentes líderes sociales colombianos. No, es una mujer de una altura intelectual increíble, increíble. De la hoja de vida, a mí me encantaría que la conocieran Sí, las por personas favor. que van a ver este video. ¿La leemos? Claro, claro. Ella fue Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2013 por el trabajo de toda una vida, Premio Asturias en Derechos Humanos en el 2011, Defensora de Derechos Humanos hace 30 años,
educadora, poeta, religiosa dominica de la Presentación, nacida en Ocaña, en el norte de Santander. Me gustaría saber por qué terminó ella en Trujillo. Y creo que la han echado de 3 congregaciones por rebelde. Sí, ya te lo contará. Bueno, licenciada en Ciencias Religiosas, Teología y Teología del Instituto Católico de París, licenciada en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Psicología y Consejería Escolar de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Ha realizado diferentes cursos y diplomados en Derechos Humanos y Género, docente durante 25 años. Ha realizado acompañamiento en sitios de conflicto durante 30 años, en San José de Apartadó, Urabá, en Chocó, Magdalena Medio, barrios populares. Mejor dicho, es que yo creo que es de no acabar. No acabas, y ella tampoco acaba, porque a los 80 años sigue cogiéndose todos los meses un bus y se va para Trujillo desde Bogotá, porque ella vive en Soacha. En Soacha tiene un proyecto precioso que le colaboramos desde Palabras Mayores, que ya tiene hijos de recicladores, hijos de gente muy pobre, muy pequeñitos, los alimentan, los educan, los visten. Bueno, ella hace una labor no solamente de activismo, no solamente una labor frente a los crímenes de lesa humanidad, sino también hace una labor misionera realmente desde hace 80 años. Ahí está. Hola, Maritze. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Maritze. Mira. Margarita Rosa. Qué honor hablar con usted. Vea, qué bien. Honor el mío, Maritze. Honor el mío. ¿Qué tal estás, Maritze? Tan difícil de Colombia encontrarnos. Sí, y gracias a Pablo. ¿Eh? ¿Y qué tal el proyecto en Soacha? Cuéntame. La situación, sobre todo familias venezolanas, mucho dolor, mucho sufrimiento de estas familias, sí, con niños, llegan con los ojitos así. Mi mamá no me dio desayuno. Ay, no. Pero ¿por qué no nos cuentas? Cuéntanos qué proyectos el que tienes en Soacha. Cuéntanos, porque la gente que nos está viendo no sabe de qué estamos hablando. El nombre es Hogar Comunitario El Pueblo, porque es la casa abierta para el pueblo, sí, construida con el pueblo y presta gran servicio. Ese es el preescolar. En este momento son 120 niños y niñas. Entonces vienen acá a esta casa. Aquí hoy les invadimos el sitio. Están hoy haciendo sus tareas en el comedor, porque gracias también a través de Pablo pudimos tener ese programa para dar el almuerzo. Y tenemos otra casita que se llama Semilla de Esperanza, barrio Los Olivos. Fue una invasión muy dura, militarizado, llegaban con caballos armados, sí. Fue la toma de tierra violenta. Y ahí está la casita Semilla de Esperanza para niños, ¿no? Muy pobres. En general son recicladores, basuriego, viven del reciclaje. Esa invasión también fue muy fuerte. Sufrieron muchísimo. Se quedaban en los carritos donde recogían el reciclaje. Hasta poco a poco, ¿no? Ahí se inundaba mucho porque pegado a sus casitas está el humedal Tibanica. Luego yo llevo acá ya más de 30 años. Ese fue el Jesús de Nazaret al encarnarse, dejar todo poderío, meterse en el pueblo. Por eso el señalamiento, la amenaza
hasta dar su vida en la cruz, no en instituciones, porque los sacerdotes, levitas, fariseos, solo critica a ese Jesús realmente revolucionario. Y eso es el que seguimos. Bueno, yo me tengo que despedir porque me tengo que marchar. Ahí las dejo en esa rejuntancia maravillosa. La última que apague la luz. Un beso a las dos. Bueno, Chao, gracias. Gracias de todo este trabajo muy crítico, alternativo, y que en este momento de Colombia me parece que es un aporte muy significativo, estas entrevistas que ya han ido pasando. Pues entre otras cosas tú tienes gran parte de la culpa de que yo me haya metido en esto, porque después de la entrevista que te hice a ti y de ese documental, a mí me cambió muchísimo mi percepción de lo que había que hacer. Y di un paso más al frente gracias a ti. Te lo agradezco yo a ti. Sí. Ahora sí me despido. Hasta siempre. Chao, chao. Chao. Cuando vi el documental y te oía hablar y ver, digamos, la intensidad con la que has vivido, la profundidad con la que has vivido tu vida, pensé, esta mujer sabe quién es. Cuando a uno le preguntan, ¿usted quién es? Porque yo pienso que solo después de vivir intensamente y con esa profundidad de la que te hablo, uno puede decir quién es. ¿Y quién eres, Maritze? Dime quién eres. Primero, felizmente me siento de ser mujer. Lo primero. No. Gracias, Señor, que me hiciste mujer. ¿Por qué? Y una mujer libre. Sí, sois de norte de Santander, de Ocaña, donde uno nace bailando y muere bailando. Sí. Luego mi juventud desde Ocaña, mis abuelos campesinos, mi padre, mi madre de Cúcuta, más familia profesional. Mi abuelo escribía en el periódico de Cúcuta. Sí. De ahí heredé que me encanta escribir desde niña y hago muchos poemas. Luego Margarita Rosa, vea, tengo mucho poema a las mujeres. Ay. Luego pasé a estudiar a Bucaramanga, colegio de la Presentación, hermoso colegio. Y de ahí, y en Ocaña, yo también creé por mi abuela ese cariño de ir a ver gente pobre, visitarlos. Las hermanas de la Presentación también me llevaban, ¿no? Los sábados íbamos. Y ahí nace mi vocación de ser religiosa. Mi familia decía, eso a los pocos meses te vas a salir. Yo bien fiestera. Sí. Entonces, bueno, entré al convento en Bucaramanga. Preciso año 61, donde ya la iglesia preparando el Vaticano II se abría al mundo, a la realidad. Entonces, con un grupo de otras jóvenes, nos mandaron a hacer la formación a Francia. Y viajamos en barco, nos fuimos, ¿no? En ese momento la Revolución Cubana fue todo un despertar, ¿sí? Porque me tocó la Revolución Cultural del año 68. Nada menos. Nada menos. Y en pleno París. En París. Y yo estaba haciendo la licenciatura. ¿Y por qué estudiaste filosofía?
porque yo en las lecturas ya había leído a Nietzsche, a Camus, a Sartre, todos estos autores franceses, no. En Francia estudié fue teología. Cuando ya regresé, ¿sí? Y ahí en esa época era toda una corriente de filosofía existencial. Así es. Muy fuerte, ¿no? Y yo soy buena lectora, desde niña mucho la lectura. Entonces ahí me tocó Vaticano II, apertura de la iglesia, ¿sí? Y con unas figuras latinoamericanas que no conocía, me impactaron. Que después del Vaticano poco se conoce, y ese documento hay que darlo a conocer. Se fueron a una catacumba, hicieron un juramento, llaman el juramento de las catacumbas. Por acá tengo yo las fotos, entre esos el colombiano Valencia Cano, que lo asesinaron, entregado a los afros, a los indígenas, Monseñor Girardi de Guatemala, de los que hizo ese juramento de dejar privilegios, de dejar, ¿no?, riqueza, de irse a vivir. Monseñor Romero, más conocido, el que escribió al presidente de Estados Unidos: cese la represión, no más guerra. Palabras válidas para hoy, ¿sí? También otro que mataron, Enrique Angelelli. Obispos mártires que por hacer una opción por los pobres, por ser obispos metidos entre los pueblos, y de ahí nace toda una corriente con la teología de la liberación, una iglesia metida en el pueblo. Oportunidad en la que se terminó con la vida del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Ángel Angelelli, y se intentó terminar con la vida del sacerdote Arturo Pinto, fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado. Por lo tanto, constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables. Cuando yo regresé, yo dije, a mí no me van a encerrar en un convento. Y el obispo nos hizo casi como una inquisición, ¿no? Acá en Bogotá, entonces trabajé con los niños de la calle, Gamines, Javier de Nicoló. Nos fuimos a vivir ya sin votos, ¿no? Me decían la monja chiviada, porque yo seguí igual. Y nos fuimos a vivir al Cerro de Montserrat. Te supone, un barrio de invasión, La Paz. Ahí vivimos momentos duros, difíciles. Asesinaron a un policía, entonces allanaron todas las casitas del barrio pobre. Y a hermana Isabel se la llevaron, porque se llevaron un sacerdote que estaba ahí con nosotros, y ella, por defenderlo, pues también la metieron al camión. Y con el padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos, fundamos la Comisión Justicia y Paz. Nos fuimos al Magdalena Medio, año 89, los grandes desplazamientos, ¿sí?, de Cantagallo y San Pablo.
Con tu primer contacto con la violencia, ¿cuál fue? Ahí terrible esa situación, porque en ese desplazamiento ellos se tomaron escuela, biblioteca, todo, eran muchos. Y la policía, los militares nos llegaban, nos ponían el fusil en las ventanas de vidrio. Yo salía con los niños, algunas mujeres, los hombres se escondían, sí, porque dormía. Ese fue el primer contacto muy duro, porque esos años 88, 89, ¿no? Fue de la mayor violencia, ¿sí? En Colombia, el genocidio, ¿no? De Carlos Pizarro, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, toda la Unión Antequera, ¿sí? Fue una época de muchas masacres, ¿sí? ¿Cómo puedes compararlo esa época con esta? Pues veo que sigue lo mismo. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Y ahí es donde asesinaron muchos religiosos, como el padre Tiberio, la religiosa que tenemos ahí atrás, Teresita Ramírez, sí, en el mismo salón de clase, y en el tablero dejó escrito: banderita de Colombia, mi banderita querida, para que no te rindas, yo daré mi propia vida. Anunció su muerte. Delante de 40 niños, asesinarla en la puerta del salón. En ese momento asesinaron al padre Jaime Restrepo, al padre Bernardo López Arroyave. Hemos recogido esas historias. Le dedico esta frase, Margarita, del padre Bernardo López Arroyave: la vida solo tiene sentido cuando uno ha decidido entregarla para que la historia cambie y el pueblo viva. En nombre del desarrollo nos han empobrecido, en nombre del desarrollo nos han violentado, en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras. En estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de una segregación permanente, de una violación de derechos sistemática, nos toca juntarnos. Por eso yo creo que hay que gritar: ¡dignidad! 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 Y en esa época de 86 al 90 fue todo el genocidio de la Unión Patriótica. En El Salvador matan a Romero, en Argentina a Angelelli, en Guatemala Monseñor Gerardi, cuando iba a entregar el nunca más el informe. En esa entrega lo matan a él. De ahí sale un martirio de más de 100 mártires de fe, que ahora acabamos de entregar 58 casos a la Comisión de Verdad. ¿Y qué te pasó la semana pasada en la Comisión de la Verdad? Sí, yo estuve en el caso de hermana Yolanda Cerón, donde hubo esa petición de perdón de parte de los culpables. Duro,
de ver, oír ellos pidiendo Pablo el Sevillano, Guillermo se llama, ¿no? Y otros dos presentes, y el dolor profundo de las familias. Una mujer entregada a indígenas, una mujer entregada a los afros. Acababa de llegar de una gira de Europa, saliendo de la Eucaristía, junto con un sobrino, no sé cómo se salvó. A él la semana pasada lo abrazaba. Sí, ver las preguntas que le hacían y ver la respuesta de los dos que estaban ahí presentes. ¡Qué brutalidad la que cometimos! El dinero nos enceguece. Nosotros en situación de pobreza, perdónenos, perdónenos. Uno sentía que salía del corazón algo muy conmovedor. Gracias a la Comisión de Verdad que está haciendo estos encuentros entre las dos partes, sí. Luego, con la Comisión de Justicia y Paz, fundada a la cabeza del padre Javier Giraldo, en el año 90 es cuando matan al padre Tiberio. En Trujillo. Pero antes yo había estado en Cacarica, Chocó. Gran desplazamiento. No, la comunidad de Murindó, varias comunidades, donde estuvimos con ellos desplazados como 2 años en un coliseo y en un parque público. Luego ahí fue una segunda experiencia después de Magdalena Medio, irnos a plena selva, y preciso me tocó la primera incursión paramilitar, estando en plena selva con ellos. Luego todo el paramilitarismo, toda esa época de los años 93, con el ropaje de las convivir. ¿Por ¿Sí? qué crees, Maritze, que este país es tan violento? Primero hay los intereses económicos, priman la acumulación de capital. Luego se vuelve, así se diga, un país democrático. Por debajo siempre ha jugado una dictadura. En ese momento, con César Gaviria, el terrorismo de Estado. Ahí en ese gobierno también está la red de inteligencia, donde todo era grabado, todo era interceptado, ¿sí? Fue un momento duro de esos años 90. Siempre han sido los mismos los que han gobernado. ¿Por qué matan a Pardo Leal? ¿Por qué matan a Carlos Pizarro? ¿Por qué matan a Bernardo Jaramillo? Sí, porque son voces diferentes. Y hoy también quieren acallar la izquierda. Hoy también quieren acallar a aquellos que piensan diferente. Porque si el pueblo no toma las riendas, seguimos siendo gobernados siempre por una élite. Luego, es lo que tenemos que hacer en este momento preelectoral. Que el pueblo sepa leer el paro, que sepa leer admirable el compromiso de estos jóvenes de primera línea. Estuve, porque acá estamos cerca de las Américas, al portal de la Resistencia, y estuve con Monseñor Luis José Rueda, nada menos el arzobispo de Bogotá. Mire el papel que ha desempeñado también Pachito de Rú, jesuita,
como presidente de la Comisión de Verdad. Allá se ha ido a Cali a las marchas. Ha durado hasta 2 semanas en la calle acompañando. Luego necesitamos es que el pueblo haga más conciencia, que el pueblo se despierte. Yo he sido siempre muy crítica de la religión católica. Yo muchas veces digo que soy atea, aunque yo sé que una entidad tan difícil de nombrar con una palabra tan simple como Dios, pues es que no se puede entender, no sé. A veces creo que es que simplemente Dios no me cabe en la cabeza. O no sé si es por la cabeza que tiene que caber, sino más bien en el corazón, ¿verdad? Pero he sido muy crítica de las doctrinas religiosas, porque dice uno, desde la colonia, pues ya empezamos como mal, ¿no? Como que la palabra del Señor vino aquí a ponerse y a imponerse a sangre y fuego. Las creencias que tenían los indígenas nativos no se respetaron. Entonces, ¿eso cómo te confronta a ti desde tu posición como católica? Sí, eres atea a un Dios dogmático, a un Dios doctrinario. Pero tu vida comprometida por la liberación del pueblo, eres una creyente, perdóneme que te lo diga, claro, de un Dios liberador, de un Jesús que desafió la institución religiosa. Han hecho del templo una mercadería, indignado saca fuerte los mercaderes del templo. Sí, donde dice, ¿dónde debo adorar a Dios? Esta mujer samaritana. Y no le dijo en ningún templo, adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Muchos ateos son muy amigos míos, porque creen en ese Dios liberador. Pero hoy tenemos un Papa Francisco abierto, libre, la Laudato Si, defendiendo la ecología, porque ese es uno de los graves problemas en Colombia, de entregar la minería, de entregar el agua, de entregar las tierras. Todo esos TLC, los tratados de libre comercio, que es a beneficio del gran empresario, sin tener en cuenta al pueblo pobre. No intentar las utopías nos hunden las pesadillas. La cobardía que nos impide enfrentar a quienes oprimen a otros nos convierte a todos en oprimidos. Nuestra falta de apoyo a quienes luchan por ser libres nos deja a todos sin libertad. Para no dejar que se mate en nombre de nuestro país, de nuestro color de piel o de nuestra religión, tendremos que dar un paso fuera de nuestro miedo y de nuestra comodidad. La historia no va a venir a casa a buscarnos para que cambiemos su rumbo. Tendremos que ir a la calle en su búsqueda y rebelarnos. Solo así podremos reescribir el destino. Sean revolucionarios. Eu peço que vocês de ir em contracorrente. Sim, nisto peço que se rebelem. Qué vergüenza lo de Haití.
todos militares, una vergüenza, exmilitares, lo mismo que en Trujillo, un mayor del ejército fue el que comandó toda la acción, condecorado. Él tuvo entrenamiento en Escuela de las Américas y ese es el fruto que recogemos de los militares. Ojalá no esas recomendaciones que da la Comisión Interamericana, 40 recomendaciones, se cumplan, empezando por la separación de la policía del Ministerio de Defensa, de lo militar, porque la policía no debe estar armada. Luego, todo esto es lo que tenemos que aprovechar este momento coyuntural de Colombia, con el paro, con las marchas, sí. Mire que se perdió el miedo a la pandemia y vámonos a la calle. Maritze, antes de despedirnos, quisiera que me contaras en qué consiste tu trabajo, lo que estás haciendo ahorita en Soacha y de qué manera te podemos ayudar. Acá tenemos los niñas y niños para pagar educadoras con un plan que llamamos Plan Padrinos. Echamos mano de amigas, amigos que nos dan 30,000 pesitos mensuales y con eso unimos para pagar educadoras, porque ni bienestar familiar, ya hace años que bienestar familiar acabó con los comedores que existían antes, ¿sí? Lo del almuerzo, no podíamos darles el almuerzo y los niños con hambre, solo un pequeño refrigerio. Entonces ahora a través de Pablo, gracias a este programa, que nos llegó una ayuda por unos meses, creo que la ayuda nos alcanza hasta octubre para darles almuerzo, ¿sí? Luego, ellos necesitan, por ejemplo, qué bonito en este centro comunitario tener un salón con pequeños computadores, ahora que la educación toda no tenemos, ¿sí? Ahí hay un computador re viejo que ya ni sirve, ¿no? Y que en sus casas no tienen esa probabilidad. Condiciones de vida en sus casas que habría que mejorar, ¿no? Y en Trujillo peor, ¿sí? Porque en Trujillo, pues acá nos movemos mucho en Bogotá, pero allá tenemos grupo de niñas y niños, grupo de jóvenes para la continuidad del proceso de resistencia y el grupo de matriarcas, que ahí las tengo, la fotografía, que llevan más de 30 años luchando y el Estado todavía gana. El colectivo de abogados ganó un caso de 42 víctimas, nunca visto un fallo con 42 víctimas. Y esas 42 familias llevamos 3 años para que el Estado indemnice y nada. Qué espectacular, qué espectáculo de entrevista. He estado yo oyendo todo y disfrutando muchísimo todo lo que dicen. Sí estaba escuchándome. Todo el ¿No tiempo. era que se iba lejos? No, yo estaba aquí escuchándote. Pablo. Oye. Me excedí en tiempo, yo no le pregunté a Margarita Rosa. Sí, otro día te toca hacerle la entrevista a Margarita. No hacérsela a ella. Ha sido un placer enorme escucharte, Maritze. No, y usted en esa capacidad de escucharme, de estar tan atenta, casi ni la dejo hablar, qué pena. Pero es que me parece mucho más importante lo que tienes que decir tú.
Espero que muchísima gente que vea este programa te pueda ayudar en tus obras sociales, esos niños de Soacha, hijos de recicladores, esos hijos de esas personas tan pobres, muchos de esos niños, como 2 millones de niños colombianos que viven con menos de 2.000 pesos al día, tienen que alimentarlos y hacerlos vivir sus padres. A esas personas ayudas tú y queremos toda la solidaridad posible para que te ayuden a ti. Y más ahora, Pablo, con la pandemia, porque muchos son vendedores de la calle. Nos despedimos. Adiós, Maritze. Chao. Hasta luego, Dana. Hasta luego, Felipe. Margarita Rosa, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Besos. Seguimos hablando. Firmes también en la lucha. Seguiremos y acá la esperamos. Espérenme, aquí la esperamos. Allá estaré. Claro que sí. Hasta luego. Bueno. Mi primera tumba fue de agua, la segunda de tierra. Pero yo me he ido a trabajar con Dios. Y mi espíritu habita esa enorme fosa común que es el río Cauca, al lado de cientos de víctimas y desaparecidos que piden justicia. Años después, veo que algunas cosas siguen igual. Mientras los humildes solo tienen tiempo para sobrevivir, los poderosos se dedican a reforzar sus imperios. Mientras a los humildes se les excluye de la educación, los poderosos escriben libros con su versión de la historia, la que oculta sus crímenes, claro. Mientras los hijos de los humildes se matan entre ellos por orden de sus superiores, los hijos de los poderosos son educados para fabricar crisis y alimentar guerras, para conservar el poder que les permite seguir concentrando en sus manos toda la riqueza, para que lo que es de todos pase a ser su propiedad privada. Poco a poco, en secreto, gradualmente para que no haya una revolución. La ignorancia y el desespero hacen creer a muchos que el camino a la paz es más violencia, y por eso buscan un pacificador, una especie de padre autoritario, un mesías matón. Olvidan que la historia está llena de tiranos que han aprovechado el miedo y el odio para legitimar sus abusos de poder, para rodearse de mercenarios dispuestos al genocidio y de oportunistas que sueñan con el saqueo. Pero otras cosas han cambiado, porque a pesar de la desinformación, del ruido y de la fuerza, los colombianos, hartos de tanta muerte, han entendido que no pueden dejarse dividir, que deben bajar todas las banderas para poder izar juntos la de la paz, y que esta solo se consigue con verdad y reparación. 300 años como colonia y 200 como país han dibujado a lo largo del territorio colombiano la anatomía de nuestra violencia, la geografía del despojo. La madre de nuestro conflicto es la injusticia y el padre la impunidad. Por eso los despojadores se oponen a los acuerdos de paz, para no ser juzgados, para conservar lo que han robado, para no tener que devolver los 6 millones de hectáreas que sus paramilitares le han quitado a los campesinos, para no desmontar los cánceres de la coca y la minería ilegal con las que financian las bandas criminales a su servicio. Bandas dedicadas a matar campesinos que reclaman sus tierras, a excombatientes que creen en la paz y a activistas sociales que nos defienden a todos. Quienes en nombre de la seguridad apoyan el militarismo, desconocen que la paz no es un equilibrio de terrores, ni el silencio tras una masacre. La paz es un continuo personal y colectivo de justicia y libertad. 500 años de dominación, guerras y atrocidades nos han enseñado que las armas que necesitan nuestros hijos son los libros, que la única guerra en la que todos debemos estar es contra la pobreza, y que los poderosos tienen el monopolio de la fuerza, sí, pero podemos derrotarlos
si nuestra estrategia es la desobediencia civil, pacífica pero rotunda, tan masiva que sea incontestable, que nos permita cambiar las leyes escritas para enriquecer a pocos por otras que garanticen justicia para todos, para que por fin 50 millones tengamos un proyecto común, que ningún hombre o mujer, nacional o extranjero, pueda escribir nuestro destino o intentar arrasar este río de vida llamado Colombia.